a toda la audiencia que en este momento nos acompaña. A nombre de la señora rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara, y del vicerrector de la región Veracruz, doctor Alfonso Pérez Morales, me permito darles la bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, a nuestro ponente magistral, doctor José Octavio Islas Carmona. La ponencia que estamos a punto de escuchar forma parte del curso Alfabetización Mediática e Informacional, AMI, por sus siglas en español, Currícula para Profesores, diseñada bajo la dirección de la UNESCO por expertos de diversos países en el mundo. Quiero destacar que dicho curso se realiza como un proyecto de pilotaje mundial en el cual participa la Universidad Veracruzana por parte de México, teniendo la oportunidad de que un grupo de profesores y personal bibliotecario en donde se encuentran las entidades académicas participantes en esta investigación, conozcan la currícula AMI, entiendan la forma de implementarla en su práctica docente y a la vez puedan hacer recomendaciones de mejora a la misma UNESCO. En esta ocasión tendremos, para abonarle al tema de la alfabetización mediática e informacional, a un experto en el tema de ciudadanía digital, democracia y acceso a la información, al doctor Octavio Islas Carmona. Me permitiré leer parte de su currículum. El doctor Islas Carmona es doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, con reconocimiento magna cum laude en la defensa de su tesis doctoral. El doctor Octavio Islas tiene una larga trayectoria como editor académico, consultor y consejero en una diversidad de instituciones y organismos públicos y privados. Es miembro de comités científicos y editoriales, es autor de textos en revistas de investigación científica, indizadas y con arbitraje. Es autor y coordinador de 17 libros, así como decenas de capítulos de libros. Es dueño y fundador de la revista científica Razón y Palabra, que ha sido la primera publicación dedicada a temas de comunicación en el ciberespacio iberoamericano y del sello editorial Razón y Palabra. Es coeditor en Iberoamérica de la revista española Comunicar, ranqueada por Scopus y Web of Science como la segunda mejor publicación científica en el mundo en el área de estudios culturales. Desde el 2003 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ahora con reconocimiento nivel 2. Ha sido asesor de tesis y docente en una diversidad de instituciones de educación superior en México, Colombia y Ecuador. Ha dictado conferencias magistrales y ponencias en más de 20 países, que incluyen Estados Unidos, Canadá y varios países en América Latina. Entre ellos, ha sido director y profesor en comunicación, en la maestría de Comunicación y Cultura de la Universidad Central de Ecuador y catedrático en el Tecnológico de Monterrey, en México. Al final, tendremos la oportunidad de que todos ustedes puedan hacer preguntas al doctor Islas. Estaremos muy atentos escuchando su presentación y les agradecemos a toda la audiencia, le agradecemos cuidar sus micrófonos y tenerlos silenciados. Lo recibimos con mucho gusto, doctor Octavio Islas. Le agradezco, tome usted la palabra. Su micrófono, doctor Islas. Hola, ¿cómo están? Un privilegio estar con ustedes. Creo que siempre pueden considerar a cualquier otra persona y cuando en un momento dado generosamente alguien repara que tú puedes decir algo interesante, pues lo primero es estar profundamente agradecido y hacer patente el agradecimiento. Entonces, a Marta el Castro, por favor, todo mi agradecimiento. Con ello quiero empezar. Y por supuesto a Genaro Aguirre, que creo que fue uno de los promotores o culpables de que pueda conversar con ustedes el día de hoy. Bueno, les preparé una presentación misma que voy a compartir con ustedes. No solamente, vamos, ahorita que voy a exponerla, sino se las voy a enviar para que la puedan tener como un material de referencia, ¿no? La preparé con mucho cariño. Entonces, espero que sea de su agrado. Vamos a empezar.
Me dicen que tengo aproximadamente 40 minutos. Quiero Sí. decirles que tengo 70 pantallas. Así es que está de locos. Tengo que ir muy rápido. Este, y bueno, vamos a empezar. La primera parte básicamente centra su atención en las utopías. De hecho, todo el mapa, el recorrido, es las utopías, las palabras rotas y las posibles remediaciones. ¿Sí? En las utopías vamos rápidamente a revisar algunas tesis de Barlow, de Al Gore y de Nakamura. Bueno, primero, en el caso concreto de Barlow, bueno, él es el creador de la Declaración de la Independencia del Ciberespacio, en un contexto muy particular. En 1996 es la respuesta al Acta de Telecomunicaciones, que es la primera gran iniciativa en los Estados Unidos para establecer censura en Internet. Es poética, él fue uno de los letristas de un grupo eh, estadounidense emblemático de los 60, The Grateful Dead, y como letrista tiene una sensibilidad muy particular, ¿no? Entonces, algunos párrafos: gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros, no ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno ni pretendemos tenerlo. Así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. ¿Sí? La declaración de la independencia del ciberespacio nos instala frente a la perspectiva de la afirmación del ciberespacio como un territorio distinto del, del mundo que hemos nosotros conocido, ¿no? Lo que plantea básicamente Barlow es una anarquía amigable, la posibilidad de remediar, de reconstruir en buena medida el mundo que tenemos, ¿no? El ciberespacio no se halla dentro de nuestras fronteras. No penséis que podéis construirlo como si fuera un proyecto público de construcción. No podéis, es un acto natural que crece de nuestras acciones colectivas. Sobre las tesis de Barlow subyace la perspectiva de un nuevo contrato social, un contrato en el ciberespacio. Y es algo que vamos a conectar prácticamente al final, cuando llegamos a las remediaciones, al reconocer lo que Tim Berners-Lee, el creador de la web, ha estado insistiendo. Un nuevo contrato social, particularmente en la conferencia magistral que dictó el 12 de marzo de 2019, fecha en la cual se conmemoraron 30 años de la creación de la web. Ahí levantó la voz fuerte Tim Berners-Lee y recuperó en buena medida las utopías presentadas por Barlow en este discurso. Estamos creando nuestro propio contrato social. Esta autoridad se creará según las condiciones de nuestro mundo, no de vuestro mundo. Nuestro mundo es diferente. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven los cuerpos. Uy, para detenernos aquí y platicar mucho de transhumanismo, en un momento dado, de las posibilidades de la vida inorgánica y la generación interespacial que han apuntado gente como Elon Musk, etcétera, en términos de lo que puede representar la quinta revolución industrial. Tema para otra plática. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio o al conformismo. Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. Se basan en la materia. Aquí no hay materia. Concluye, hice una síntesis general de algunas de las principales ideas. Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes. Estos son algunos de los señalamientos fundamentales en Barlow. Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton, pronunció en una fecha muy particular, un 12 de octubre de 1998, ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo que con mayor rigor ofrece estadísticas sobre la penetración mundial de Internet, las telecomunicaciones, la banda ancha, etcétera. Un discurso muy particular. Escogió ese día, el 12 de octubre, para hablar de la Declaración de la Independencia Digital. Vamos a ver sus 5 tesis medulares.
La primera dice, debemos facilitar el acceso a la tecnología para que en el curso del próximo decenio todos los habitantes del planeta se hallen a una distancia irrisoria de los servicios de telecomunicaciones y datos. Segundo, debemos separar nuestras barreras lingüísticas, desarrollar tecnologías con traducción digital en tiempo real para que cada uno pueda hablar con cualquier otro habitante del planeta. Tercero, debemos crear una red mundial de conocimientos con todos los que están trabajando para mejorar la entrega de educación, atención sanitaria, recursos agrícolas, desarrollo sostenible y para asegurar la seguridad pública. Cuarto, debemos utilizar la tecnología de las comunicaciones para asegurar la libre circulación de las ideas y el apoyo a la democracia y la libertad de expresión. Y quinto, debemos utilizar la tecnología de las comunicaciones para ampliar las oportunidades económicas a todas las familias y comunidades del globo. ¿Qué pasó? Pues que en las elecciones en el año 2000, a pesar de haber obtenido mayor número de votos de la ciudadanía por lo intrincado del sistema electoral estadounidense, George Bush fue el presidente de los Estados Unidos. ¿Y a qué apostó Bush? A una terrible regresión histórica por dos de los negocios que han caracterizado el patrimonio familiar Bush, la guerra y el petróleo. Vámonos al último punto en términos de las utopías y es Kumio Nakamura. El CEATEC es una feria de prototipos avanzados de tecnologías de información, robótica avanzada, biotecnología, que se celebra los meses de octubre, curiosamente, cada año en Japón. Casi todas las disertaciones tienen que ser en inglés. Y bueno, Nakamura en el año 2003 dictó una conferencia maravillosa sobre la sociedad de la ubicuidad. Del lado izquierdo lo que tienen ustedes es un robot. En materia de robótica avanzada, Japón está muy adelante y es muy parecido al conocido robot occidental que ya cuenta con ciudadanía, ¿no? El lema de la sociedad de la ubicuidad es cualquier persona en cualquier lugar en cualquier momento. Vean cómo ustedes se van atando cabos en que lo que había presentado Barlow como una utopía anárquica del ciberespacio como territorio de posibilidades. Por otra parte, Al Gore en términos de la ciberpolítica, la revolución en términos de las relaciones Estado-ciudadanía a partir de 5 premisas fundamentales, y en el caso concreto de Nakamura, la visión de una sociedad ubicua, que en buena medida anticipó todos los servicios a la carta, ¿no? Cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Esto rompía con la dictadura de los medios convencionales. Si a ti te gusta B.B. King y el blues, pues no tendrías que estar esperando que un día el canal 2 de Televisa pusiera un especial de B.B. King, ¿no? Siempre nos saturan con Luis Miguel o cosas así por el estilo. Entonces, gracias a Spotify, gracias a Netflix, gracias a N cantidad de alternativas, podemos en un momento, en cualquier momento, cualquier persona y cualquier lugar, acceder a otro tipo de contenidos, no los que determinan los medios convencionales, sino todo lo que la gente ha sido capaz de producir, ¿no? Por ejemplo, en Spotify subyace la gran fonoteca universal, en muchísimos sentidos, por lo menos la contemporánea, ¿no? Y eso ha, de alguna manera u otra, repercutido sobre la industria de la radio. En alguna bienal iberoamericana de radio es una de las cuestiones que señalé, ¿no? Parece que los días de la radio, nos duele decirlo, están contados, ¿no? En el norte de Europa no solamente han desaparecido estaciones de radio de FM, sino también de AM. Entonces vienen cambios notables en ese sentido. Bueno, Nakamura señala que hay 3 factores bien importantes para poder desarrollar la perspectiva de una sociedad ubicua. Una sólida infraestructura de redes. En México vivimos la dictadura de Carlos Slim y por ende, mientras pueda sacarle todo el provecho a la 4G, no vamos a tener acceso a la 5G, que es una red de altísima velocidad y además inteligente. Allá donde se demanda el tráfico, allá es donde en un momento dado concentra o desplaza la mayor cantidad de velocidad. Entonces, hemos rezagado el advenimiento de una red muchísimo más rápida, intuitiva, inteligente, que sería de extraordinaria utilidad en situaciones que estamos enfrentando. Algunos creemos que el siglo XXI llegó tarde, acaba de empezar, tuvimos 20 años perdidos, debemos insertarnos en esta nueva realidad y la vida en el ciberespacio va a ser la nueva normalidad.
en el sentido amplio, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué apuesta Nakamura? Él apuesta, dice, hay que mejorar la educación, todo lo que es el mobile learning y transformar la administración pública. Son dos de las prioridades fundamentales. Del tema de los negocios y las empresas no se ocupa. Dice Nakamura, ellos pueden solos. Nakamura era el presidente de Matsushita, corporativo del cual forma parte Panasonic, y entendía que quien necesita una revolución en materia del imaginario tecnológico es el gobierno y el sector educativo. Y coincido totalmente con él. Las empresas se pueden ocupar perfectamente de sí mismas. Vamos a las palabras rotas. Tres referentes: Assange, Snowden y Kaiser. Vamos a ver qué nos dice. Assange. La vigilancia de una población completa por un gobierno extranjero amenaza naturalmente su soberanía. Entonces, en términos de territorialidad, soberanía, las redes van a representar un problema que tenemos que plantearnos de manera fundamental. Vean ustedes el estado tan lamentable de Assange, finalmente saliendo de la Embajada de Ecuador. Años que fueron décadas en una situación terrible la que vivió. Los estados y sus amigos asumieron el control de nuestro nuevo mundo. Es decir, está rompiendo con las utopías de Barlow. Internet, nuestra mayor herramienta de emancipación, se ha transformado en la facilitadora más peligrosa del totalitarismo. Internet se ha convertido en una amenaza para la civilización. Aquí tenemos a Bradley Chelsea Manning. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos realizan miles de millones de interceptaciones todos los días. La misión de Wikileaks, por cierto, una de las cuestiones que se subrayó a Assange, dice, miren, si los periodistas hubieran hecho bien su trabajo, Wikileaks no tendría necesidad de existir. Pero como ustedes no se han ocupado de obligar a los gobiernos a la transparencia de la información y la rendición de cuentas, pues tiene que existir Wikileaks y a eso se tiene que dedicar. Aquí está un video que no les voy a pasar por obvias razones, que es el que precisamente estableció un parteaguas en la credibilidad del gobierno norteamericano en sus intervenciones concretas en Irak, ¿no? Es las escenas donde el helicóptero Apache acribilla un número de personas, entre las cuales había algunos periodistas de la agencia Reuters, ¿no? Esta filtración, realizada por Wikileaks y obtenida a través de Chelsea Manning, detonó una persecución furiosa de Julian Assange, ¿no? Con base en la ley de espionaje, el gobierno de los Estados Unidos, en lugar de asumir una profunda autocrítica, tengo que rendir cuentas hasta dónde en un momento dado estoy obligado a transparentar determinada información crítica. Lo que hizo fue emprender una persecución furiosa en contra de Assange. Incluso algunos políticos estadounidenses lo señalaron como un blanco. Una ejecución extrajudicial fue propuesta y además acabar con Wikileaks, ¿no? Por supuesto. Sí, la vigilancia ahora es mucho más evidente que en el pasado, la realizan todos los países. Todos los nuevos tipos de comunicación que en el pasado habían pertenecido a la esfera privada de las personas, ahora están siendo interceptados masivamente. Todo el mundo, un panóptico digital, ha depositado el núcleo interno de sus vidas en Internet. El modelo de negocios es un panóptico invisible y sumamente cómodo, ¿no? Es un algoritmo virtuoso, un algoritmo que en un momento dado te permite a ambientes como Google, Apple, Facebook, Amazon, GAFA, el poder depositar tu información porque eres retribuido de alguna manera u otra, si no, no depositarías tanta información. Pero los algoritmos procesan la información de forma tan inteligente que conforman nuevos ambientes, ambientes todavía más amigables donde tú vas a depositar más información. El modelo de negocio de Facebook está orientado a que la gente se sienta cómoda y revele su información. La espiral algorítmica que habíamos referido, ¿no? Controlada a través de una vigilancia inadvertida, el panóptico perfecto. El gobierno de Estados Unidos practica el almacenamiento masivo de información. Todo lo almacena, todo lo guarda. No sabe cuándo tú te puedes convertir en sospechoso y por ende el reconocimiento de patrones opera en cualquier momento. En este momento tú eres inofensivo, eres una persona en la cual no vale la pena ocuparse en términos de riesgo, pero si tus relaciones, los metadatos van a ser muy importantes,
te involucran con gente que en un momento dado puede representar un riesgo porque son críticos, porque son disidentes, porque levantan la voz, entonces tú también comienzas a ser objeto de una vigilancia mucho más detallada, ¿no? Entonces, todo esto a través de Big Data e inteligencia artificial, ¿sí? Para justificar la necesidad de la vigilancia se evoca siempre las figuras de la pornografía infantil, el terrorismo, el blanqueo de dinero y la guerra a ciertas drogas, como si en el mundo real, más allá del ciberespacio, no existieran estas industrias. Como si en el mundo real, en estas industrias, no estuvieran coludidos con grandes políticos que hacen, y grandes empresarios que hacen posible estos negocios. Es impensable en un momento dado que estos negocios proliferen al amparo del Chapo Guzmán y determinado tipo de personajes si no reparamos en cuáles son los banqueros en México, de qué familias proceden, qué intereses tienen en un momento dado en el lavado de cómo participan en las redes de lavado de dinero, qué políticos están detrás de estos negocios, ¿no? En caso concreto de Ayotzinapa, ¿no? Sabemos el tema de la heroína en el autobús de Estrella de Oro, sabemos de un personaje Gil asociado con Raúl Salinas de Gortari y no tenemos la voluntad política, a pesar de todos los señalamientos de Anabel Hernández, de dar el paso contundente, ¿no? La vigilancia de los metadatos no busca contenidos en los correos, buscan relaciones, inferencias, horarios, prácticas. Es el contexto lo que realmente se descubre a través de los metadatos, ¿no? Si tú en un momento dado permites que alguien vigile tus metadatos, su equipo también va a interceptar tus comunicaciones. Es claro el asunto, ¿no? Entonces, el teléfono celular en realidad es un dispositivo de rastreo que además, en última instancia, te permite hacer llamadas. La vigilancia financiada por los Estados Unidos es un asunto que desafía la infraestructura de todas las democracias. Pero también hay que fijarse en la vigilancia privada, que también incurre en la recopilación masiva de los datos. Google es un ejemplo de ello, ¿no? Muchos dispositivos pueden monitorear al usuario y su información aun cuando estén apagados. Google sabe cuándo estás conectado y cuándo no. En Facebook el usuario no es el cliente, es el producto. ¿Qué vende Facebook? Nos vende a nosotros. Vende el conocimiento que tiene de nuestras prácticas, de nuestros hábitos, de nuestras amistades, de nuestras relaciones, de nuestros sueños, de quienes somos. Antes de que rompieran las tecnologías digitales, las personas que tenían una vida pública pertenecían fundamentalmente al espectáculo, la política o el periodismo. Es la trampa de Andy Warhol, ¿no? Los 15 minutos de celebridad que te permite Facebook, que se extienden mucho más allá, figurativamente, de los 15 minutos, pero que involucran un despliegue formidable de información, lo que sabe de ti, de tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos. Las agencias de espionaje de los Estados Unidos trabajan en perfecta coordinación con GAFA. La idea es que son extensión de alguna manera u otra de estas agencias. Es el trabajo estratégico en términos del uso de la información, ¿no? La tecnología se puede utilizar para conferir a la gente el poder de cambiar al mundo. La utopía subyace. La gente que creó Google no tenía en mente crearlo. La maquinaria de vigilancia más grande jamás inventada fue una exaptación desafortunada, Google. Rápido el concepto de exaptación lo introduce Gould a partir de Darwin y básicamente lo que se plantea es que no es suficiente la evolución en un estado determinado, que el organismo, la especie, tiene que seguir evolucionando hasta alcanzar otro nivel. Es decir, pasar de una adaptación donde nosotros alcanzamos un estado de estabilidad con un medio ambiente a un estado muchísimo más complejo. El ejemplo que da Gould, por cierto, son las plumas de las aves. Dice, primero realizaron funciones de regulación térmica del organismo y garantizaron la supervivencia de la especie, pero posteriormente, como una exaptación, crecieron las plumas y las plumas posibilitaron el cumplimiento de otra función, volar. En el caso de los medios masivos, hay gente que ha estado trabajando el tema de mediamorfosis, el tema de exaptaciones, a través, por ejemplo, de la ecología de los medios. Entonces, es gente que se ha fijado que Gutenberg, antes de llegar a la imprenta mecánica, estuvo experimentando con prensas para exprimir el jugo de uvas. Y de ellas
identificó un uso posible que podían admitir para llegar a la imprenta mecánica, el resultado de una exaptación. Hoy en buena medida, buena parte de la inteligencia artificial es el resultado de exaptaciones muchísimo, muy complejas, ¿no? Y de plataformas como Google. Alguien diría que la perfecta exaptación de Google se llama Alphabet, ¿sí? Que es el corporativo que en realidad está detrás de Google, ¿no? La Agencia de Seguridad Nacional y Google se asocian en materia de ciberseguridad por razones patrióticas de defensa nacional. Cada vez que introducimos nuestra dirección IP, todo se almacena. Cada vez que hacemos clic en Internet, todas y cada una de las veces. También las páginas que visitamos y el número de veces que lo hacemos. Habría la pena también platicar sobre el derecho al olvido, donde legislaciones como España, gente como Ana Surmendi, en el caso concreto de la Universidad de Navarra, han estado trabajando sobre estos imaginarios. Hace muchos años, cuando Televisa, por ejemplo, eh, incursiona con la primera emisión de Big Brother en México, eh, la gente que participa, ni siquiera los seleccionados, tuvo que renunciar a sus derechos de imagen a perpetuidad. Vean nada más el sentido de esa cláusula alevosa de Televisa. Ceder tus derechos de imagen a perpetuidad a Televisa para poder ser considerado en Big Brother. Hay mucho que avanzar en materia de derechos de imagen y derechos al olvido, entre otros imaginarios detrás de todo esto, ¿no? Con Internet, entonces, estamos construyendo el tiempo de Internet. Con la gran Internet, como Internet nunca olvida, podemos recopilar expedientes durante años, día con día, y los podemos analizar. Tu huella digital es un asunto bien delicado, muy delicado. Somos la primera generación en la historia de la humanidad, los vivos hoy, los que quedemos después de la COVID-19, que tendremos una huella digital, a diferencia de nuestros antepasados. Y eso implica una serie de riesgos terribles. Hay que avanzar mucho en ese imaginario legislativo, ¿no? La nube representa un incentivo económico para que las empresas tengan un modo más barato de guardar sus datos. Me da pena decirlo, pero yo creo que la van a ubicar ustedes. Alejandra Laguna Soto Ruiz, hoy senadora de la República, y quien fue directora de la Estrategia Digital Nacional, pues fue mi becaria, fue mi estudiante. Luego se fue al lado oscuro del PRI. De hecho, tuvimos muchísimas diferencias. Y una de las cuestiones que yo le critiqué mucho fue su intención de subir a la nube de Google toda la información del gobierno federal. Era parte de las iniciativas que traía con la agenda digital nacional. Imagínense el costo en materia de cibersoberanía que yo podría representar. La nube es gestionada por empresas estadounidenses. Esto se traduce en trasladar información a las jurisdicciones de los Estados Unidos. Internet es la nueva policía, recuperemos a Orwell, ¿no? Internet es la nueva policía del pensamiento. Edward Snowden sería el segundo referente rápido. Dice, ya lamentándose también. Dice, el Internet de hoy es irreconocible. Un gobierno puede mantener oculta cierta información, es quizás sano, pero incluso la democracia más transparente del mundo debe tener permitido clasificar cierta información. Y señala que, bueno, tras el 11 de septiembre, la consigna de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos fue nunca más. El cambio más significativo en la historia del espionaje estadounidense se desarrolló en los años recientes. El paso de una inteligencia selectiva de individuos a través de personas, a través de una inteligencia masiva de poblaciones enteras, a través de sistemas inteligentes que procesan la información. O sea, mi generación rediseñó el trabajo de inteligencia. En realidad, redefinimos completamente el concepto de inteligencia. Internet se ha convertido en algo esencial, fundamental, indispensable en nuestras vidas. Digitalizar supone registrar en un formato que puede durar para siempre. Snowden fue miembro de la última generación sin digitalizar. El acceso a Internet, el surgimiento de la red fueron el Big Bang de mi generación, señor Snowden. Internet era un santuario, un parque infantil, la casa del árbol, fortaleza, aulas sin paredes. Estar online era otra vida.
Internet era de hecho por y para la gente. Nintendo, Atari, Sega te confinaban a mundos virtuales por los que podías avanzar e incluso derrotar, pero nunca cambiar. El Internet de la década de 1990 fue la anarquía más agradable que he vivido. Datos escalofriantes, ¿no? Casi 3,000 personas murieron el 11 de septiembre. Sí, pero más de 1 millón de personas han muerto en la respuesta de Estados Unidos a ese día. El 12 de septiembre dio inicio a una nueva era. Estados Unidos dividió al mundo en nosotros y ellos. De la recopilación masiva se pasó a la recopilación indiscriminada y de esta a la vigilancia masiva. La nube permite al gobierno de los Estados Unidos estar en el centro de Internet. Los metadatos. Estos son los datos acerca de los datos. Y los metadatos finalmente se convierten en el punto de búsqueda central de todos los sistemas de inteligencia y espionaje digital. Además, hay que tener en cuenta que nuestros dispositivos nunca descansan, aunque creamos que los tenemos apagados. Siempre están emitiendo información de dónde estamos, etc. Entonces, tienes un parlante inteligente en casa que en un momento dado escucha tus conversaciones. O sea, te da un cierto control, gobiernas tus luces, tu sistema de seguridad, el clima, una serie de cuestiones, pero por otra parte el costo es que pierdes privacidad. Somos una generación cuyo concepto de privacidad ha sido dramáticamente trastocado, se ha modificado de forma muy profunda, ¿no? Los metadatos pueden decirle a quien nos vigila prácticamente todo lo que necesita saber acerca de nosotros. Nuestros datos ya no son nuestros, están controlados por empresas que pueden usarlos para cualquier finalidad. La privacidad de nuestros datos depende de la propiedad de nuestros datos. Y este es el punto que vamos a encajar con Tim Berners-Lee, van a ver. Peor aún, cámaras de seguridad con inteligencia artificial. Ustedes han visto en el territorio, en el espacio, en la urbe, en las carreteras, mayor número de cámaras, ¿no? Estas cámaras fundamentalmente corresponden a una primera generación, registran básicamente lo que ocurre. Todavía no te contextualizan quién eres ni las que tenemos generalmente en América Latina. No obstante, en Asia fundamentalmente ya se utilizan mucho cámaras con inteligencia artificial y siempre están tomando información, pero además no solamente información, sino el doctor Guillermo Orozco, todas sus características, edad, dónde vive, qué hace, etcétera, en una pantalla como esta que tienen ustedes aquí, ¿sí? Entonces todo el mundo tiene algo, alguna información comprometedora enterrada entre sus bytes, entre sus correos electrónicos, en el historial de su navegación. Antes decías, pues todas las instituciones tienen cadáveres en el closet. Hoy todas las instituciones tienen algo que esconder en sus servidores, ¿no? Y básicamente es el intento cínico de convertir al terrorismo en un peligro permanente que demanda una vigilancia permanente de una autoridad incuestionable. Esa es básicamente la trampa que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, los estados autoritarios, y esto es quizá un mensaje con dedicatoria, dice, no son por lo general gobiernos de leyes, sino gobiernos de líderes que exigen lealtad a sus súbditos y son hostiles a la disidencia. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Husmeen todo, entérate de todo, recógelo todo, procésalo todo, aprovéchalo todo, asócialo todo. Prism es uno de los sistemas que la NSA utiliza para recopilar información de Microsoft, Yahoo, Google, etcétera, ¿no? Es uno de los tantos que hay. Turbulence es otro. Se trabaja con ingeniería muy, muy sofisticada en términos de vigilancia, ¿no? Entonces, los programas de vigilancia del gobierno de los Estados Unidos, señalamiento muy claro, se apartan del espíritu de la cuarta enmienda. Así de claro, para empezar, ¿no? Un dato interesante, ¿no? El MAC, el Machines Address Code, que siempre está registrado en todos los dispositivos, en el que tú tengas, y es una de las primeras herramientas de trabajo forense de la vida digital de cualquier usuario. Está en todos los dispositivos. O sea, aunque otra cosa, nunca se borra de todo la información que tú tienes en tus dispositivos. Siempre hay posibilidad de recuperar información. Entonces hay una cierta sensación
de que tú eliminas información que puede resultar crítica, pero eso es una sensación, a final de cuentas, aparente, ¿no? Casi todas las computadoras se diseñaron para corregir errores, más que para corregir errores, para esconderlos y esconderlos ante quienes no saben buscar bien. Hay rastros, siempre huellas, hay vestigios que pueden ser reconstruidos y que pueden recuperar gran parte de la información. ¿Qué hay que hacer? Pues portarse bien. Keyscore es otra de las herramientas que también emplea la NSA y que sirve para saber todo lo que hace una persona en Internet. Basta entrar al programa, tú en un momento dado tienes el dato de a quién quieres en un momento dado seguir, infiltrar, etcétera. Introduces la dirección y te da todos los datos. Sistemas de vigilancia israelí fueron muy utilizados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es a lo que se dedicaba la Lagunes, que no espero sea pariente de Patti, la Alejandra, y básicamente a defensores de derechos humanos, al hijo de Carmen Aristegui, a una cantidad de personas, le sembraron este tipo de software de seguimiento al detalle para poder infiltrar sus comunicaciones. Fue bastante señalado ese asunto, ¿no? Para cualquier institución siempre es más fácil mancillar una reputación que enfrentar verdaderamente una disidencia por principios. Assange, refiere Snowden, dice, puede ser un egoísta, vanidoso, antipático, temperamental, intimidatorio, pero es un luchador en una batalla histórica por el derecho de la ciudadanía a saber más. ¿Qué se ha conseguido de todo esto? En materia de encriptamiento de información, que es una de las soluciones para evitar ser espiado, para reducir esa posibilidad, ha habido cambios importantes en materia de los dispositivos de Apple. Apple fue renuente, por ejemplo, a entregar, a desencriptar teléfonos celulares a petición de los servicios de inteligencia a un terrorista en concreto. Parece que hay una pauta de rectificación que puede ser en un momento dado aprovechada. Y por primera vez en 2006, un año también importante en términos de parteaguas en los sistemas de vigilancia y de libertad en Internet, por primera vez hubo más tráfico en Internet encriptado que sin encriptar. ¿Sí? Recordar el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni ataques a su honra y reputación. Sin embargo, pues hay que tener presente que somos la primera generación que carga con la inmortalidad de los datos. Bueno, esta chata tan simpática, Brittany Kaiser, tiene toda una historia detrás. Ha tratado de redimir su conciencia en los años dedicados a trabajar en Cambridge Analytica. Aquí está en la bellísima librería del Fondo de Cultura Económico allá en La Condesa, presentando su libro sobre la dictadura de los datos, ¿no? Que es un texto muy interesante. Ella dice que empleando la microfocalización, que hoy lo permite Big Data y la inteligencia artificial, así puedes diseñar determinado tipo de campañas, como las desarrolladas por Cambridge Analytica, el Brexit muy en concreto y la campaña de Donald Trump, en la cual tú le llevas un mensaje aparentemente personalizado a cualquier persona. ¿Qué quiere escuchar? Tú le dices tal cual. Entonces, a partir de Big Data, tú estableces una metodología que le gustaba mucho a McLuhan, que es el reconocimiento de patrones. Ya tengo tales patrones, un latino que es soltero, que tiene hijos que van a la universidad y tiene tales características. A él le voy a llevar este mensaje en particular. Aquí tengo un WASP, un White American Anglo-Saxon and Protestant. A él le voy a llevar este tipo de mensajes, lo que está esperando. Sé que la publicidad genérica, como la comunicación genérica, es demasiado imprecisa. Y operaciones psicológicas, psyops, que es el eufemismo para llamar guerras psicológicas, permiten influir en públicos hostiles. Las cookies, que es otro elemento importante, que nosotros dejamos en nuestro rastro digital, hay determinadas páginas que te preguntan abiertamente, nos permites, aceptas que nosotros podamos en un momento quedarnos con las cookies. Pues es muy delicado. Es muy delicado porque en un momento dado estás legitimando las prácticas de spyware en todas tus comunicaciones. Pero el tema es ese, ¿no? ¿Qué tanto pierdo yo y qué tanto ganan los otros si en un momento dado hacen uso de las cookies?
¿Qué me pierdo yo si no lo permito? Ya vi que me pasó un poquito, voy a meterle velocidad, faltan como 6 pantallas y termino rápido. Todos los metadatos de los cuales ya habíamos hablado son muy importantes en términos del registro de conductas, hábitos, etcétera, ¿no? Y es importante trabajar en un momento dado en el control del registro de los metadatos, que es uno de los imaginarios en los cuales se van a plantear las reivindicaciones de Tim Berners-Lee que ahorita vamos a ver, ¿no? El precio de la conveniencia es elevado. Es lo que la sociedad de Internet denomina como las ventanas únicas en la economía de Internet, ¿no? Google, Apple, Facebook han hecho nuestra vida pues, más simple, más sencilla, la han simplificado, pero el costo que nos impone la pérdida del control de nuestros datos es elevadísima. Los datos son el nuevo petróleo, es el fundamento de una nueva economía y el trabajo psicográfico sobre tus datos puede resultar efectivamente perverso. Puede ser un momento dado que las máquinas inteligentes puedan conocer más de ti. Y no hablo únicamente de los servicios de localización de parejas por afinidades, ¿no? Hablo de sistemas de inteligencia profunda que pueden conocer tus sentimientos, los sentimientos resultan susceptibles de ser expresados de forma algorítmica y que podrían producir también máquinas sensitivas. Es un futuro tremendo el que se nos presenta, en un futuro inmediato que nos entiendan mejor que nosotros mismos como seres humanos. Está doloroso el asunto. Y hacer el perfil psicográfico, añadirle los datos de estilo de vida de las mujeres, hábitos electorales, pasando por me gustas, toda esta mezcla permite tener una predictibilidad enorme. O sea, fíjense, nada más, mientras que las firmas demoscópicas se equivocaron en el plebiscito en Colombia, las elecciones intermedias en España, las elecciones en Estados Unidos y el Brexit, quienes utilizaron inteligencia artificial para poder anticipar tendencias en el electorado, tuvieron un nivel de acierto impresionante. Entonces, los días de los viejos encuestadores, tipo Roy Campos, parecen totalmente superados. Necesitamos sistemas de inteligencia artificial que puedan trabajar sobre la posibilidad de despejar el síndrome de Doctor House en los electores, ¿no? La gente miente, claro, pero si nosotros no nos quedamos en lo que dicen, sino analizamos todo su ambiente de vía digital, vamos a tener un margen de maniobra más amplio para poder pronosticar todo esto, ¿no? Entonces, esto es toda la pauta de microfocalización. Hay una anécdota interesante, por cierto. Cambridge Analytica trabajó con las elecciones en el Estado de México con Del Mazo y finalmente, bueno, pues ganaron. Trataron de trabajar en las elecciones presidenciales en México y Lagunes, que era la responsable nuevamente de este trabajo, fue lo que le solicitó Enrique Peña Nieto al candidato del PRI. Le dijo, no, pues para hacer trampas y hacer ese trabajo, el que hace Cambridge Analytica, yo sé hacerlo, lo hemos hecho, pues ¿para qué queremos a Cambridge Analytica? Entonces el contrato con Cambridge Analytica fue porque hubo contrato. ¿En qué consistió el contrato? Tú no puedes trabajar para ningún otro candidato. No vas a trabajar para el PRI, pero no vas a trabajar para ningún otro candidato. Y le dieron una buena cantidad de dinero, ¿no? A Cambridge Analytica en todo esto. Bueno, entonces al instalar cookies de seguimiento, tienes herramientas muy precisas, como Google Analytics, que si la utilizas de forma muy particular, pues sí te puede dar resultados muy, muy seguros, pero todo esto tiene, evidentemente, Neil Postman lo había planteado, ¿no? La factura cultural de las tecnologías puede resultar peor que el uso o los beneficios que una determinada tecnología puede suponer, ¿no? Facebook, la recopilación de datos que realizaron los nazis sobre los ciudadanos, ubicando judíos, discapacitados, homosexuales, fue lo que hizo que el holocausto fuese posible. El registro de datos y el uso de la información puede ser muy delicado. Ahí tenemos que meternos, hay que regular. Segmentar a la gente en función de sus personalidades y preocupaciones para poder microfocalizarlos, es posible, ya lo vemos, está en puerta. Al cierre la API de los amigos de Facebook le permitió a Facebook tomar todo el control
sobre este tipo de información para utilizarla en beneficio, en provecho de la propia red, ¿no? Y se ha instaurado como la mejor plataforma publicitaria en el mundo, ¿sí? En realidad, Cambridge Analytica, no el gobierno ruso, fue el que aseguró el aplastante triunfo de Donald Trump sobre Clinton, ¿no? Cambridge se hallaba en medio de la mayor distracción de datos en la historia de la tecnología. Por cierto, hubo millones de datos también de lectores mexicanos que fueron obtenidos por Cambridge Analytica. Fue el llamado Datagate. Y bueno, ya el último punto, ya para salir y concluir. Este amigo se llama Tim Berners-Lee y es el creador de la web. Él pudo haber patentado su invento, trabajaba en el CERN y no lo hizo. Admite ser considerado como uno de los grandes benefactores de la humanidad, el creador de uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad. Si entendemos que Internet estableció un parteaguas en la historia de las comunicaciones humanas, hay que rendir tributo y homenaje, sin duda alguna, a Tim Berners-Lee. Dice, la web se ha convertido en una plaza pública, una biblioteca, un consultorio, una tienda, una escuela, un estudio de diseño, una oficina, un cine, un banco y mucho más. Cada nueva característica, sin embargo, profundiza la brecha digital. Deberíamos preocuparnos por los que están en línea y los que no están, particularmente los que no están. Además, ha dado oportunidades a estafadores, quienes han propagado el odio y han facilitado todo tipo de delitos. Berners-Lee ha cuestionado las noticias falsas, los medios sociales, particularmente se ha comportado como un crítico de Facebook y el comportamiento de Facebook que ha degradado la web y representa un principal peligro. O sea, las noticias falsas han contribuido a polarizar opiniones en todo el mundo. Por curiosidad, la gente da clic en ellas y por una falta agudísima de alfabetización digital, ¿no? También reparó el poder de las redes sociales, refiriendo el caso de Cambridge Analytica. O sea, el mundo es más desagradable y está más dividido gracias a una determinada red social. Berners-Lee refiere Black Mirror, la exitosa serie que nos anticipa escenarios de ciencia ficción muy factibles, la cual anticipa algunos de los negativos efectos que pueden producir las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el escenario del transhumanismo en personas sociales. Estamos a tiempo de poder impedirlo. Debemos afirmar un white mirror que sea posible a partir del uso propositivo, la remediación de Internet. Y evocó la blogosfera, destacando la sensación de poder personal que experimentábamos entonces cuando fuimos blogueros. ¿Qué hay que hacer? Con esto concluyo, y es en lo que ha centrado su atención toda la propuesta de Tim Berners-Lee en los años recientes, devolver al usuario el control de sus datos. Si las empresas deben hacer más para garantizar que su búsqueda de beneficios a corto plazo no sea a costa de los derechos humanos, la democracia, los hechos científicos o la seguridad pública. Las plataformas y los productos deben diseñarse teniendo en cuenta la privacidad, la diversidad y la seguridad. Bueno, pues espero haberlos dejado con muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas, pero sobre todo con la esperanza y las ganas de contribuir a hacer algo en la medida de sus capacidades para ayudar que uno de los inventos más maravillosos en la historia de la humanidad no devenga en el aparato tan lamentable de espionaje en el cual lo hemos convertido, cediendo nuestros datos de manera tan discriminada en los años recientes. Muchas gracias a todos. Gracias doctor por su brillante presentación que en verdad sí nos deja muchas dudas. Creo que nos deja también preocupados pues con toda nuestro interés en saber qué hacer. Y bien, pues toda esa información de la posibilidad de remediar el mundo que nos rodea me deja por otro lado esa esperanza. En este momento queremos abrir la oportunidad a hacer preguntas y hay una responsabilidad de parte del usuario, una responsabilidad que tenemos que tomar con nuestras riendas y una gran responsabilidad también en la formación. Las instituciones educativas y bueno, los padres de familia, que es ese binomio responsable de la educación de los nuevos seres humanos que están llegando a este planeta, ¿cómo hacer para que haya esa independencia, pero a la vez todo ese control mundial que tienen que hacer los gobiernos?
cuál es la responsabilidad de nuestras instituciones gubernamentales. Me ha interesado muchísimo pues, que haya compartido esa disidencia de Assange, a la vez de, pues de todos esos personajes de Edward Snowden, cómo pues hay ese valor para enfrentar las situaciones tan adversas que con todo el expertise están mirando que hay, ¿no? De riesgo para la humanidad. Ajá. El que podamos devolver el control de sus datos a los usuarios, pues creo que es un reto que está en manos de muchos. Y bueno, pues aquí está abierta el micrófono para preguntas. Quisiera, bueno, tenemos una pregunta acá, es una pregunta muy concreta de Lorena Castillo Reyes. Y pregunta, doctor, ¿cuál es el nombre que dice usted que usó Lagunes en el periodo de Peña Nieto? El nombre, Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Ella es senadora de la República hoy en día. Estudió conmigo en el TEC de Monterrey en comunicación. Y Alejandra primero hizo la campaña de Rubiel Ávila. Ella introdujo los bots, trolls y una serie de cuestiones ahí medio feas. Luego Enrique Peña Nieto se va a trabajar a Televisa. En Televisa Digital es una alta directiva, la conoce Emilio Azcarra Gallán, sube muchísimo, una mujer guapísima, Sí, Alejandra. sí, Y Genaro Villamil ha trabajado algunas cuestiones interesantes, sí. pero Genaro no la conoce en persona, yo sí. Eh, de ahí la llama, Enrique Peña Nieto le maneja su campaña, igual hay una serie de cosas muy sucias. Un detalle que poca gente sabe. En el viernes trágico de Enrique Peña Nieto en la Ibero, donde lo persiguen al baño de mujeres y todo lo que ocurre, no sé si recuerdan ustedes hubo un detalle muy particular. Hubo un video hecho a sugerencia de Alejandra, de estudiantes del ITAM, los itamitas, que en un momento dado objetaron lo ocurrido en la Ibero, haciéndose pasar por estudiantes de la Ibero. Señalaron, no, lo que ocurrió en la Ibero fue una magistral disertación de Enrique Peña Nieto, no, tratando de negar todos los hechos. Tontos porque pues, tú registraste todos los hechos a través de los teléfonos celulares, hubo un seguimiento al detalle, pero pues ahí el nivel ya de escrúpulos, de intentar distorsionar, la verdad me di cuenta de que estaba llegando a unos extremos medio feos. Yo me reuní con ella, con Alejandra, cuando presentó la Estrategia Digital Nacional en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahí fue la presentación de la Estrategia Digital Doctor, Nacional. el software que utilizó ella Fue puntualmente. bueno. No fue, con esto creo que te respondo muy en concreto. Entonces, nosotros, Fernando Gutiérrez y yo, trabajamos asesorando a gente de López Obrador en redes sociales, en esa campaña. Entonces, me dice, oye, ¿cuánto cobraron ustedes? O, hablemos un momentito de realidades. Le digo, no, pues nosotros trabajamos de gratis, Alejandra, aunque no lo creas. Trabajamos gratis por convicción, tal cual. ¿Tú cuánto gastaste en software, etcétera? Y empezamos a manejar cifras de dinero. Cifras que con millones de dólares, y se reía. Claro, gastaron millones de dólares en todo el trabajo. Vamos, el equipo de Obama, algunos de los equipos élites que ayudaron a Barack Obama en la campaña presidencial, en su primera campaña presidencial en materia de redes sociales, Blue Point, si no me equivoco, fueron equipos que contrató Televisa para trabajar con Alejandra en la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, no utilizaron un software, utilizaron una agencia de consultores, el software más especializado, no escatimaron ni un centavo en invertir en el proyecto Peña Nieto. ¿Sí? Y no fue ajeno, claro que no fue ajeno Televisa en todo esto, participó en el financiamiento de todos los gastos en lo digital para asegurar que su inversión llegara a la presidencia. ¿Sí?
Bueno, pues hay todo un mundo que a veces está escondido, que a veces pues es necesario tener ese tipo de conferencias para eh, hacer conciencia en nuestras comunidades académicas. Ahora con este movimiento de alfabetización informacional, mediática informacional que está promoviendo la UNESCO a nivel mundial, los académicos sentimos que hay una responsabilidad ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde nuestros entornos para abonarle a esta problemática, a la solución de la problemática, doctor? Pues es priorizar la educación digital sobre lo político. Suena terriblemente utópico el asunto, pero mira, si no tuviéramos al CENTE, al otro CENTE, a la maestra Gordillo, perjudicando la vida académica de nuestro pueblo, seguramente ya hubiéramos impulsado una revolución en materia de contenidos en los planes escolares para generar programadores. En Europa, por ejemplo, desde el kinder te enseñan programación, en el norte de Europa, en algunos países. Y la alfabetización digital es un tema siempre presente, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo de manera forzada en muchísimas instituciones hoy en día por la COVID-19 que se ha prolongado más allá de lo que queríamos? Pues esa acelerada alfabetización digital que debió ser parte de los programas de la Agenda Digital Nacional desde hace muchísimo tiempo, pero pues jamás pensábamos que íbamos a tener tanta vía digital ni que las clases efectivamente, salvo las excentricidades del TEC de Monterrey y el mobile learning, pudieran ser parte de nuestra vida cotidiana, pero nadie esperaba esto. Ahora estamos en ello y nos damos cuenta que no nos preparamos debidamente para este escenario. ¿Qué hay que hacer en los próximos años o una vez que podamos nuevamente salir a las calles? Sí, nuestra vida ya no será la misma, definitivamente, y la vida digital será mayor. El ciberespacio que conocíamos y por el cual merodeábamos en los años pasados no tiene nada que ver con el nuevo tipo de vida digital que tendremos a partir de que la COVID pueda ser atajada. Encontremos una vacuna, que es básicamente en lo que ha insistido Bill Gates ayer en un señalamiento bien claro, ¿no? Esto, mientras no tengamos una vacuna, esto está delicado y no lo habremos resuelto. Pero la gente no quiere darse cuenta que todo habrá cambiado para siempre. Ojalá cambie la forma de hacer política, de entender la educación, de que la educación virtual, esa que tanto desdeñaban este, eh, de forma muy primitiva algunos educadores, es importantísima desde el kinder hasta el posgrado, por supuesto, y que podemos sacarle muchísimo más provecho, pero todo habrá cambiado a partir del retorno a, a lo que se llame la nueva normalidad o lo que resulte de todo esto. No será igual. Quien crea que vamos a regresar a ese mundo de febrero de 2020 está equivocado. Va a ser muy distinto y la vida digital va a ser mucho más importante. No va a haber un progreso de reversión, de inversión a febrero de 2020, no. Lo que vamos a tener es una vida digital muchísimo más intensa, más importante, más definitoria en nuestros imaginarios, en nuestras actividades, de lo que hoy lo tenemos. Y aprender, fíjate, estaba pensando, hay una investigación muy buena que se les voy a compartir también, realizada por el Centro para el Estudio del Futuro Digital, que coordina Jeffrey Cole en la Universidad del Sur de California en Santa Bárbara. Él coordina el proyecto Internet, que es yo creo que la iniciativa en Internet académica más importante en el mundo, que reúne por lo menos unos 35 institutos dedicados a estudiar Internet, el TEC de Monterrey con Fernando Gutiérrez en el caso de México. Bueno, el caso concreto es que en esta investigación lo que se hace es ver cómo los estadounidenses han cambiado sus estilos de vida por el impacto de la COVID-19. Por ejemplo, me voy al tema de la mujer. En el caso concreto de la mujer en el hogar, la mujer trabaja y además en el hogar, en el hogar, en la pandemia, sus responsabilidades se han multiplicado en muchísimos sentidos.
en buena parte de los hogares estadounidenses que no tendían a una ruptura, lo que ha ocurrido es que se ha revalorizado el papel de la madre y la mujer. Yo creo que hay muchísimos aprendizajes que nosotros podríamos tomar de todo esto, de nuestra vida en cuarentena, y que seguramente marcarán en el futuro inmediato un nuevo tipo de vida. Los estudiantes también que fueron encuestados en este estudio realizado por el Centro para el Estudio del Futuro Digital y la IAB, la Interactive Advertising Bureau, que es el organismo que en publicidad y mercadotecnia digital reúne al mayor número y al más importante de agencias de comunicaciones en el mundo, o sea, una entidad seria, descubrió que están desencantados los estudiantes de la educación virtual. ¿Pero de qué educación virtual estamos hablando? O sea, sí, de aquella del profesor que no fue preparado, que entendía que su clase era llevarla a la pantalla, llevar el pizarrón a la pantalla y que no entiende el nuevo tipo de ambiente sentido maclugiano, complejo, que supone la educación en línea. Yo creo que hay que empezar a rescatar, eso sí, parte del tiempo perdido, y yo creo que en un futuro inmediato una de las cosas que tenemos que hacer, y las universidades tienen que hacerlo muy rápido, es acelerar las capacidades, competencias y habilidades digitales de sus profesores y también de sus alumnos, porque también, dada nuestra biopeligrosidad, el ser humano eh, me encanta Harari. Harari suponía que íbamos a llegar a un mundo feliz, donde incluso las pandemias estaban superadas, y se equivocó. No hemos superado ni siquiera las pandemias, pero es mejor que en este momento enfrentemos una a otra en la cual tratamos nosotros de regresar a nuestras fuentes de trabajo. Y chato, ya no hay trabajo para ti, ya no hay lugar. ¿Cómo? Sí, los robots que no son biopeligrosos ya están realizando buena parte de las funciones que los humanos realizaban. Eso puede ocurrirnos en unos años. De ahí que es tan importante el debate transhumanista, que ese en México, pero ni por equivocación he visto que algunas instituciones, ni el Sistema Nacional de Investigadores, ni CONACYT le entre. ¿A qué mundo nos vamos? ¿Cómo nos estamos preparando para el futuro transhumanista o el riesgo del futuro transhumanista en un futuro inmediato? Inteligencia artificial, robótica avanzada, biotecnología, la posibilidad de prolongar la vida, ¿qué supone? Y son debates que investigadores muy serios están trabajando hoy en día, mientras que en México, en CONACYT, pues, estamos viendo si debemos cooperar para la 4T y que los investigadores, si donamos un mes del estímulo que recibimos del SNI para mantener los proyectos de la 4T. O sea, es el tipo de discusión en el que estamos inmersos. Yo creo que hay que reubicarnos en el presente y entender el gran dilema de los problemas que vienen enfrente para nosotros, ¿no? En términos de datos, en términos de ciudadanía. ¿Qué viene, por ejemplo, en el imaginario político? Muy rápido. Yo creo que el imaginario parlamentario es terriblemente decadente. Nos podemos dar cuenta que hoy podemos decidir nosotros con un clic y que no necesitamos a esos supuestos representantes del pueblo que no representan al pueblo, representan sus intereses más egoístas y nos cuestan muy caro. Entonces yo creo que también una de las cosas que pueden ocurrir en el futuro inmediato es que la gente se decida cambiar el imaginario político, que es perverso, que está podrido, que tiene una cloaca política terriblemente improductiva, y que la ciberciudadanía en un momento dado ejerza de forma más contundente sus derechos. Ojalá resultemos renovados después de todo esto, ¿no? Quiero creer. Doctor, ¿cómo estamos agradecidos de escuchar su pensamiento, su mirada? Hay varias preguntas que están aquí pendientes, de manera global ha contestado a algunas de ellas. Reconocen pues todo la sapiencia que nos ha compartido ahora
Y bueno, por otro lado quedan angustias. Así estoy yo. Así está también usted. La academia se siente pues con esa responsabilidad, nos lo dice Jorge León. ¿Qué hacer desde la academia? Hay un abrazo a mi querido Jorge, a Sí. Genaro, a mis queridísimos exalumnos de una maestría hace muchísimos años allá en Veracruz con la siempre adorada profesora Elizabeth Bonilla. ¡Wow! Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Tenemos destacados académicos de pedagogía que están preguntando, ¿no? ¿Qué hacer con esa responsabilidad que tienen de formar formadores? Y bien, no nos queda tiempo ya para otra respuesta, sin embargo, esas son parte de las inquietudes que están aquí presentes, doctor, que me interesa pues que de alguna Oye, manera... Marta, dos cosas muy rápidas. Te mando la presentación para que la puedas compartir con quien Sí, quieras. sí, Esa cómo es no. una. Y dos, mi correo electrónico creo que está al principio y si no, se lo puedes compartir a quien sea Sí, para que en un momento dado eh, tengamos un diálogo. No hay ningún problema por ello. cómo no. De Muy bien. verdad. Muy bien, gracias, doctor. Pues extraordinaria conferencia, dice Graciela Flores Bello, y a la vez que se siente como vulnerable en esta circunstancia. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber abonado a este curso de alfabetización mediática e informacional que se está llevando a cabo aquí en la Universidad Veracruzana, bajo la instrucción del doctor Roberto Salas Castro, que tiene aquí a sus estudiantes. Pues reconocemos toda su capacidad para compartir todo el conocimiento que nos ha dejado, doctor. Con mucho interés hemos grabado pues esta información también y le voy a agradecer mucho pues que nos comparta esas diapositivas y las hacemos llegar con muchísimo gusto a todos los interesados. Bien, pues sin más. Muchas gracias, Marta, y un gran abrazo también al maestro Guillermo Orozco, ¿no? Que es una gran autoridad. Doctor, pues Guillermo Orozco será nuestro segundo ponente magistral en este curso. Excelente. Está aquí presente también. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas. Hasta luego, doctor. Nos despedimos de todos, nos salimos pues de la sala. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo. Pati, cuídate mucho. Que no seas lagunes de los otros lagunes. Genaro, un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Jorge, un abrazo.